La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Tengamos este tiempo de tu devocional y cumplamos con esta cita de amor que el Señor nos extiende cada día. Un día sin Dios, sin comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre amado, con nuestro Redentor, es un día perdido. Hagamos y validemos este día sobre una base firme, sólida, verdadera, ungida. Vamos a ver hoy el séptimo principio de la constitución del reino de los cielos. Esos principios regentes que le ponen una marca de brillo al reino de los cielos, que lo hacen sobrenatural, diferente, superior, único, y que nos concede el privilegio o el entendimiento del privilegio de pertenecer a Él. Hoy miraremos Mateo capítulo 6. Ya volvemos. La porción sagrada sobre la cual vamos a meditar está en Mateo capítulo 6, básicamente del 1 al 4, aunque todo el capítulo 6 tiene que ver, y hasta el versículo 24, tiene que ver con un solo principio. Dice Mateo capítulo 6, del 1 al 4, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Hermanos y amigos, Mateo capítulo 6 del 1 al 24 habla de un problema, de una advertencia, de un principio que marca una señal del reino de los cielos. Cuidado con la hipocresía, es el llamado. Cuidado con tratar de demostrar, cuidado con tratar de demostrar imágenes superiores de falsa piedad o de falsa bondad. Cuidado con eso. ¿Por qué? Habla del 1 al 4, habla de cuidarse de la hipocresía cuando se daba la ofrenda. Aquí lo traduce limosna, pero la verdad es ofrenda, que es una palabra que incluye inclusive el diezmo. Y luego dice, no haga como los hipócritas. En el versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y en el versículo 16 dice, y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Hay tres disciplinas espirituales que ciertamente nos moldean el carácter y nos acercan mucho al corazón del Señor, que es dar, orar y ayunar. Ahí está claro, está dentro de la constitución del reino de los cielos. Un verdadero creyente, un cristiano, una persona convertida de verdad, naturalmente da, ora y ayuna. Se sabe abstener, sabe orar y sabe dar. Son principios esenciales, pero también nos advierte
que cuando lo hagamos nos cuidemos de la hipocresía, del exhibicionismo, de la, de la imagen de falsa piedad. En la primera área, Mateo 6, 1 al 4, la porción que leímos, dice, cuidado con mostrarse como generoso. Los antiguos, o más bien en la época de Jesús, frente al templo de Salomón, se dice que colocaban unas tinajas de metal, de bronce, empotradas en el piso, varias, para que cuando se fuera entrando al templo, la gente pusiera allí su ofrenda a Dios. Porque recordemos que Proverbios 3:9 dice, traigan las ofrendas a Jehová, las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. No hay adoración sin ofrenda. La adoración implica ofrenda de tiempo, ofrenda de dones, de habilidades y ofrenda de recursos, de dinero. No hay adoración sin ofrenda, sin pretender que eso sea una oportunidad para manipular y exprimir al creyente. Tenemos que decir que ciertamente es una parte esencial de la adoración, la ofrenda. Y el Señor advierte, cuidado con la actitud. ¿Y qué hacían los que entraban al templo de Salomón? Los ricos llevaban una manotada de monedas costosas y las tiraban para que sonaran, y ya todo el mundo reconocía el tintineo de las monedas de acuerdo a su peso, de acuerdo a su valor y la cantidad que tiraba, y entonces la gente se enteraba y sabían quién había entrado. Por ello, en alguna ocasión el Señor estaba parado observando eso con sus apóstoles y vio a estos poderosos poner allí manotadas de dinero pesado, y de pronto llegó una anciana, dice, y puso allí una monedita, dice, una blanca, equivale más o menos a unos 200 pesos de hoy nuestros, colombianos. ¿Qué se hace con 200 pesos? Casi nada o nada. Pues bien, ella puso eso y no sonó. Claro que no sonó. Se perdió el sonido allí y fue unita nomás. Y cuando la viejita entró, el Señor pegó el grito y predicó de allí desde los atrios: de veras les digo que esta anciana, esta mujer, dio más que todos los ricos que entraron anteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué? Contesta Jesús. Porque los demás dieron lo que les sobraba, pero esta, dijo, dio todo lo que tenía. Imagínense, no tenía ni para devolverse en transporte a su casa. Vino a pie y regresó a pie. Vino con hambre y se fue con hambre. Todo lo que tenía era una sola monedita, y con esa honró al Señor. Amados, es necesario honrar al Señor con los bienes, pero con humildad, en silencio, no pregonando. Y segundo, no demos o tratemos de no dar, ¿verdad? Porque es toda una escuela y un acto de fe supremo, de no dar lo que nos sobra o dar cuando nos sobre. No, debemos dar precisamente lo que nos cuesta. Lo que nos cuesta. A mí me impresiona el pasaje de Génesis 4. En Génesis 4 se relata en cuanto el hombre cae y es sacado de Adán, y nace Caín y nace Abel. Me impresiona que lo primero que se da es una diferente manera de adorar y una diferente manera de ofrendar. Caín y Abel sabían que para adorar a Dios había que ofrendar. Y dice que Caín trajo unos frutos, artículo indefinido, ¿no? Unos frutos, trajo algo, pero que Abel trajo de lo mejor de su ganado, que trajo lo primero, lo más gordo. Por el manejo de los artículos definido e indefinido,
se ve claro que Caín dio lo que le sobró, mientras que Abel entregó a Dios lo que le costó. Algunos predican que la diferencia estuvo en que el uno dio ganado y el otro frutos de la tierra. O sea que Dios desprecia a los agricultores. O sea que es superior criar una vaca que sembrar maíz. No. En absoluto, nada que ver. Eso es absurdo, ilógico y antibíblico. La idea no fue el tipo de ofrenda. La idea fue la actitud y la importancia de la ofrenda. Insisto, Caín dio de lo que le sobró, lo que no le costaba. Sacó un pedazo allí, tal vez hizo la cuenta y dijo, sobró esto, entreguémoslo a Jehová Dios. Así como algunos reciben la quincena, hacen la cuenta y luego dicen, bueno, quedó esto, sí se puede diezmar, ¿no? Lo que le sobró. O sea que si no alcanza, no hay diezmo porque no alcanzó. Primero hago la cuenta de lo mío y luego doy al Señor. Abel no. Abel primero diezmó y luego con el resto se defendió. Dio lo primero, lo más gordo, dice Génesis 4. Lo primero, lo más gordo, lo primogénito, dio lo que le costaba, lo bonito, lo de valor. Algunos entonces damos, como perdonen ustedes, lo he hecho por tantos años. En cuanto recibo las quincenas, yo no hago cuentas. Aprendí a dar como Abel. Abel me enseñó a diezmar. Saco la décima y la devuelvo y ni siquiera llega a mi casa. Como dice mi esposa, en 35 años el diezmo prácticamente nunca ha entrado a la casa. Recibo la quincena y corro la coma y la décima se la devuelvo al Señor. Cuando ganaba muy poco, cuando ganaba poco o cuando ganaba más o menos. Siempre ha sido así. Con lo otro me defendía y me he defendido. A Dios le agrada eso. Y sin que nadie se dé cuenta. Simple y llanamente hay que cumplir con eso como un principio. Se dice que el principio de la sujeción, de la humildad, del respeto a la autoridad y el principio del diezmo requieren revelación y misericordia de Dios, porque son la más grande fuente de gozo para el Señor y alabanza para su gloria. Por ello, el Señor Jesús dice, cuando pues des limosna, des ofrenda, esa limosna no es a los pobres, insisto, porque pues eso es en la calle, nadie se entera, es dentro del pueblo de Dios, cuando ofrendes. Ahora noten, cuando pues des, el Señor da por sentado que el cristiano da. En el mundo la filosofía es recibir, acumular, tener varios ceros a la derecha, poseer, tener, gustar, gastar. En el cristianismo uno entra al Señor y le voltea esa filosofía. Ahora uno aprende que lo primero es dar y aprende a oír y aprende a amar y aprende a entregar tiempo y aprende a entregar bienes, aprende a entregar dinero. Y uno percibe que el Señor se agrada y le devuelve a uno y a sus hijos. El mundo no va a entender eso. Por eso dicen que en las iglesias cristianas los roban, que los pastores son unos ladrones, que el diezmo que por aquí, que por allá. Sin embargo, lo que no saben es que este sentir, este cambio de filosofía, este cambio de margen, de perspectiva, lo pone el Espíritu Santo. Y dos, que uno comienza a percibir que Dios le retribuye, le sostiene, le guía y le guarda. Mientras que los que no ofrendan al Señor no tienen esos beneficios y sus hijos inclusive se pierden en la escasez de la economía social. Los hijos de quienes ofrendamos como Abel, con abundancia y suficiencia y en humildad, jamás padecen necesidad, sino siempre grandeza, abundancia y suficiencia. Es una experiencia, por lo menos en mi caso, de por lo menos 40 años, porque no le he fallado en ese tiempo al Señor en cada quincena, porque toda la vida he sido un sencillo empleado. Pero miren ustedes, cuando deis,
porque el cristiano da y si no da es porque no se ha convertido. No estoy diciendo que si no diezma se condena o que el diezmo salva. Ninguna de las dos. Estoy diciendo que si no diezma seguramente no se ha salvado. Seguramente no se ha convertido. Es una señal inequívoca de genuina conversión. El mundo y el diablo persiguen el diezmo. Israel, la palabra de Dios, la iglesia cristiana y el verdadero convertido ama y devuelve a Dios lo que es de Dios. De hecho, en Malaquías 3:10, el profeta, para mí por excelencia de los últimos tiempos, dice que uno de los problemas del cristiano de la última generación, que empezó cuando Israel volvió a ser nación, es que no diezma. Y por ello, digo la expresión de Jehová Dios, por ello son tratados como ladrones. Él mismo pregunta, cristiano del fin de los tiempos, ¿robará el hombre a Dios? ¿Lo robará? Pues ustedes retienen el diezmo. ¿Y quedarán impunes? ¿Está implícita la pregunta? Claro que no. Eso lo van a pagar y normalmente ustedes, sus negocios, sus oportunidades y sus hijos verán la escasez en sus hijos. Y eso es así. Amados, no seamos hipócritas. Más bien, demos, dice, de tal manera que la derecha no sepa lo que da la izquierda y viceversa. No pregonemos, y menos en la iglesia. Seamos prudentes, cuidadosos. En la iglesia llegan muchas personas que dan muy buen dinero, pero también llegan muchas personas que dan un poquito, una partecita. Tal vez no signifique en cuanto a cantidad mucho dentro del volumen de los ingresos de la iglesia, pero como el Señor le dijo a la anciana, para Dios fue mucho lo que dio, si fue que le costó y fue una parte significativa de sus ingresos. Adoremos a Dios, devolviéndole a Dios lo que es de Dios, especialmente en el dinero. Y entonces dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, es decir, te dará grandeza económica en público, y si no la ves tú, les aseguro, la verán tus hijos. Amén. Levantemos una oración, amados, conforme a este desafío sencillo, pero sentido del Señor Jesucristo hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia sus hijos. Bendito Padre Celestial, amantísimo Padre bendito, te damos gracias por una salvación tan grande. Reconocemos, Señor, que tenemos la salvación asegurada. El más allá está asegurado. Tú, Señor Jesús, te sacrificaste para que nosotros resolviéramos nuestra salvación y vida eterna. Pero mientras tanto, Señor, ciertamente nos revela cómo vivir cómodos, bendecidos y sobreabundados en este mundo. Y la manera es devolviendo a Dios lo que es de Dios. Nos preocupan mucho nuestros hijos, Señor, su futuro bienestar económico, porque en este mundo material se requiere dinero. Y hoy, a través de este principio constitucional del reino, nos enseñas ciertamente que debemos dar con frugalidad en la obra de las obras. Un día, reconozco, Señor, tendremos que reconocer a su vez que el único dinero que en últimas se convirtió en inversión por los réditos grandes y seguros que devolverá, será aquel dinero que hayamos puesto en favor de tu causa, de la gran comisión, de tu propósito, la adoración, la evangelización, el servicio, la alabanza, el sostenimiento en resumen de tu iglesia, Señor. Padre, queremos ser socios de esta empresa en términos objetivos, en términos económicos,
Eres tú el que nos das las facultades para trabajar, para producir, para generar, para poder tener derecho a un ingreso. Eres tú el que nos das las capacidades de estudiar, de memorizar, de aprender, de tener habilidades en la lectura, en la palabra, en el trabajo, en la manualidad, en la mecánica, en el oído, en fin, eres tú. Todo esto proviene de ti, Señor. Por lo tanto, también eres dueño de las oportunidades, de las aplicaciones de lo que sabemos. Porque muchos, millones y millones, se les da el poder aprender, pero no el poder aplicar. Todo te pertenece, Señor, absolutamente todo. Por lo tanto, lo que tú solicitas, Señor, a lo largo de la palabra, las décimas preciosas, Padre, te pertenecen a ti y queremos aprenderlas a dar como Abel, no como Caín. Limpia nuestro corazón, Señor, y permítenos, bajo la dirección del Espíritu Santo, dar con generosidad para que, como Pablo oraba, tu palabra corra y sea glorificada. Gracias por el privilegio, gracias por contar conmigo, Señor, y con mi ingreso que en últimas tú me das. No te fallaré, oh Dios, en ninguna manera. Ciertamente, también reconozco y reconocemos que todo ser humano le debe esa décima. Padre, aunque el mundo dice que no debe diezmar, tú dices que sí. Aunque el diablo dice que no se debe devolver, pensando en que se acabe la iglesia y se maldigan los ingresos de las gentes, nosotros sí amamos las décimas y sí las devolvemos, para sostenimiento de tu obra, de tu iglesia y de tu palabra, y para bendición nuestra y de nuestra prole. Gracias, Jesús, porque también en el Nuevo Testamento está contenido este mandato. En Mateo 23:23, tú, Jesús bendito, nos dice que debemos creer y salvarnos por la fe, pero que debemos diezmar, que es la cara y el sello de la misma moneda, la fe y la generosidad. Aceptamos, Señor, esa moneda santa, refulgente y de oro. Creemos y damos en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.